Okay. I hope nobody can hear me now. Buenas noches y buenas tardes, presentados a las charlas de transición de los martes con colaboración con las escuelas de Stockbury, y estamos encantados de la cooperativa de intérpretes y el proyecto de transición de planificación de la transición de Wisconsin por proveer la interpretación simultánea en español. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos una persona que vuelve a darnos una charla, que ha dado ya la charla sobre cómo el apoyo para la toma de decisiones y de tutoría legal. La ha hecho ya en el pasado, así que voy a pasarle la voz a Tammy y voy a ir a cenar en McDonald's o algo porque ya se lo sabe todo, así que yo me voy. Muchas gracias, encantado de verlos a todos hoy. Sí, no, voy a estar vigilando el chat. Estoy encantado de que estén todos aquí. Así que, Tammy, adelante. Sí, me llamo Tammy Jackson y soy la conexión para la legislatura para las personas con discapacidad de Wisconsin. Fui una de las personas que ayudó para aprobar la ley de toma de decisiones apoyada y la obligación de capacitación para la tutoría legal. Y he trabajado con abogados por todo el estado y jueces que están muy interesados en mejorar cómo pensamos a la hora de tomar las decisiones sobre la tutoría legal, si es la opción correcta o igual hay otras opciones. La presentación de hoy vamos a discutir un rango de opciones y voy a pasar la mayor parte de mi tiempo en los detalles sobre cómo hacer la toma de decisiones apoyada, y van a tener la presentación para poder revisarla después, así que si algo se les pasa, no se preocupen. Veo que tenemos aquí a 4 personas. ¿Alguien es un tutor legal ahora? Si simplemente quiero saberlo porque cambiaría, porque podía hablar algo para esas personas si alguien está trabajando para obtener una tutoría legal. Parece que no. No, y tampoco en el chat tampoco nadie ha dicho nada. Voy a mostrar mi pantalla y si me dan un momento. Siempre tengo que aprender cada vez sobre cómo. Bien. Entonces vamos a entrar ya. Entonces todos están en transición, ese momento en el que se les pide que hagan un montón de cosas muy complicadas, que tienen muchísimos pasos y requisitos y una amplia variedad de áreas de toda la vida de la persona, y que muy a menudo una de las cosas que se añade a ese montón de cosas es tu persona necesita ayuda para tomar decisiones, y muy a menudo se presenta una opción. Lo primero es la tutoría legal. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las otras opciones y algunas de las razones, de las cosas sobre las que pensar antes de ir a solicitar de ser tutor legal. Siempre hago la presentación así. Bajo la ley, Wisconsin asume que usted es capaz de tomar sus propias decisiones, y dicen adulto. Eso quiere decir a la edad de 18 años. Algunos de nosotros cumplimos 18 años y podíamos tomar decisiones. Otros de nosotros no. No te vamos a preguntar qué decisiones hizo usted, que usted haría de manera diferente ahora, pero los 18 años es la raya roja en las leyes de Wisconsin que dice que aquí es cuando decidimos que usted ya es un adulto y asumimos que usted es capaz de tomar sus propias decisiones. La toma de decisiones no es una habilidad, es una habilidad que aprendes, y lo aprendes a través de errores y aprendiendo de esos errores. Y todo el mundo necesita la oportunidad de tener experiencias diferentes y de tomar sus propias decisiones y aprender de esas decisiones. Y hay muchas maneras en las que la gente hace eso antes de los 18 años. Algunos lo hacen de una manera muy sencilla.
Nadie escoge la ropa que yo escojo en este momento en mi vida. Eso no era verdad cuando yo era un bebé, pero es cierto ahora. Ya he mejorado mucho con eso. Tomo mis propias decisiones sobre todo tipo de cosas en mi vida y ustedes también. Lo que estamos interesados, la forma en la que pasamos nuestro tiempo libre, con quién queremos estar o no. Y para la mayor parte de nosotros hemos tenido práctica a la hora de hacer cada vez más toma de decisiones. Y digo esto porque esto es cierto para todo el mundo, incluido personas con discapacidad y niños con discapacidad. Aunque yo pondría un asterisco ahí, hay personas con discapacidad no han tenido la variedad de experiencias a la hora de tomar decisiones que las personas consideradas capacitadas, porque aunque la ley asume que los adultos todos tienen la competencia para tomar decisiones y tienen 18 años. A nivel cultural asumimos lo contrario para las personas con discapacidad y lo mismo con personas mayores. ¿Por qué lo de la toma de decisiones es tan importante? Determinar el tipo de vida que quieres tener, del tipo de futuro que quieres tener, de las cosas pequeñas y en las grandes. Es algo fundamental para de quién somos como personas, el juicio, la libertad, el poder tomar las elecciones, la autodeterminación, qué tipo de vida quiero llevar. Alguien más no está no está tomando esas decisiones por usted. Y hay una correlación entre la persona que tiene más control sobre su vida y más capacidad para tomar sus propias decisiones, incluso aunque no sean grandes tomadores de decisiones, son las suyas, suelen ser más saludables, más independientes, mejor ajustados y más seguros. En unas veces que a veces pues no se piensa lo contrario. Yo a veces pienso cuando tengo la tutorial legal para hacerme más seguro, el papel no te hace más que sea más seguridad. Y el no tener la posibilidad de tomar decisiones sobre tu propia vida, tienes menos capacidad para reconocer cuando algo no es correcto, cuando alguien está yendo igual demasiado lejos contigo de lo que debieran. Así que, como dije, la ley presume que las personas de más de 18 años son adultas, pero culturalmente hay un prejuicio que se llama capacitismo y es cuando las personas con discapacidad asumen de que no son competentes para tomar esas decisiones. Y no todo el mundo, las personas que interactúan con personas con discapacidad de una manera profesional quizás tengan esos prejuicios las personas de salud, los proveedores de salud. También dice que el 85% de los doctores piensan que las personas con discapacidad tienen una menor calidad de vida y esto es algo muy común, que vemos una discapacidad y asumimos que esa diferencia significa una menor estado mental y también una menor capacidad, que no es cierto. Y muchas veces puedes haber experimentado muchas de estas cosas. Si has estado en una reunión y en lugar de hablar hacia la persona con la discapacidad, el profesional se pone a hablar contigo como padre o tutor en lugar de con la persona que está delante de ellos. Eso es un ejemplo de capacitismo. Están mirando a alguien más con quien están más cómodos o que piensan que va a hacer lo que ellos quieran, seguramente es eso, para resolver ese problema en lugar de con la persona que es con la persona con la que deben estar relacionándose. Y puede dar un poco de miedo porque hay muchos profesionales que están buscando a alguien más para que sea quien tome esa decisión y no necesariamente entienden la diferencia en si usted va a la corte y consiguió un papel legal y tiene esa autoridad o tiene una carta poder o un acuerdo de toma de decisiones con apoyo. Y eso es algo, eso dice mucho cuando alguien no pregunta si eres el tutor legal o si tienes que probar si eres el guardián.
y para ver cuáles son los parámetros de esa orden de tutoría legal. Asumen que tú estás tomando todas las decisiones por esa persona y eso no se siente bien si tú eres la persona. Las familias tampoco son inmunes a esto. La otra columna también pueden ver, quizás hay miembros de la familia quizás que conocen que esa falta de experiencia en la toma de decisiones es porque la familia no les está ayudando a practicar o no están involucrados en la toma de decisiones o, o están aceptando la visión de los profesionales y que quieren asumir el control de eso. Pero para las personas con discapacidad que están experimentando esto todo el tiempo, es un mensaje constante y un espejismo que quizás tú no eres capaz de tomar tus propias decisiones y alguien más tiene que tomarlas por ti. Y nuevamente, como una persona capacitada, como lo soy, yo me sentiré muy mal si alguien me dice, tú no vas a poder tomar tus decisiones acerca de las cosas que son importantes para ti, como por ejemplo dónde vivir, si vas a tener un trabajo o no, ese tipo de cosas. Y la gente con incapacidades normalmente pasa por un periodo de condicionamiento donde ellos no pierden eh, la confianza en tomar decisiones propias y empiezan a ver a otra gente que están hablando o tomando decisiones por ellos. Las preferencias no les importan, no puedo controlar mi propia vida, no puedo decir no, debo hacer caso. Y no es ninguna sorpresa que alguna de estas frases en el archivo están correlacionadas con alguien que está en el camino de aceptar el abuso. Entonces, ahora estás en transición. Aquí hay una lista de todas las cosas que te están pidiendo que tú hagas en este momento. Muchas de estas decisiones se están haciendo al mismo tiempo o son sensibles al tiempo y tú sientes que hay mucha presión en la expectativa y hay muchas otras cosas que están pasando al mismo tiempo. No solamente es esto. Entonces, yo lo estoy poniendo ahí para darnos una mejor vista de la presentación para dejar de saber que usted no está solo. Muchos de los miedos que están en esta columna son miedos que yo he escuchado miles de veces anteriormente. Eh, todas las sensaciones que tú tienes y hay muchas decisiones que se empujan contra la familia acerca de navegar todo esto, que lo navegues tú solo, aun cuando hay otra gente alrededor de ti. No sé si esto tiene sentido, pero puedes sentirse como que todos los demás están esperando que tú hagas una decisión y tal vez no vaya a haber mucha guía para esto. Vamos a pasar un poco de tiempo en esta diapositiva. Esto es una línea continua de maneras en que la gente que necesita un poco de apoyo para tomar decisiones pueden obtener ese apoyo. Y usted ha notado una flecha en la parte de abajo de la página, menos limitante de un lado, más limitante de otro. Lo que nos limita es los derechos civiles de alguien, los derechos civiles de tomar sus propias decisiones. Eso es lo que está en la línea continua. Para llevar a la columna morada hay que tener ciertos derechos, como el derecho a votar, a decidir dónde quiere vivir, de esos tipos de derechos que se te están quitando. Y del otro lado del espectro, no hay impacto en sus derechos. Eso es lo que significa esa línea. Y ahora vamos a empezar del menos limitante al más. En la parte verde, en la columna verde, todos estos formularios, no sé si ya los han visto, pero básicamente es una forma de permiso para que dejes que alguien más haga algo por ti. Es muy común, aún para la gente sin incapacidades, la verdad, ni los pensamos en ellas, eh, como una medida de apoyo para tomar decisiones, pero podrían serlo, porque con mucho tiempo o muchas bases del tiempo es necesario.
es para que otro par de ojos lean la otra cosa o interpreten algo o tengan acceso a la misma información. Y tú puedes darle a la gente permiso de tener ese acceso. Un padre de familia o alguna otra persona en la que confíes. No tienes que perder tus derechos simples. Solamente tienes que decir, yo quisiera que esta persona pudiera ver esto. Y el profesional diría, bueno, vamos a firmar una forma de divulgación para que tú des permiso y yo no soy responsable por eso. Es una manera en la que el doctor no se mete en problemas o el proveedor no se mete en problemas. Usted da permiso para que alguien más vea las hojas. Algunas veces es solamente por una vez, algunas veces es por mucho tiempo. Es una manera de tomar decisiones y es de bastante uso. La siguiente columna, la dorada, es la toma de decisiones con apoyo, que es donde la mitad de esta presentación se va a centrar. Nuevamente, no hay impacto en los derechos civiles del individuo. Yo tengo en Wisconsin porque 25 estados de 15 tienen la toma de decisiones con apoyo y ahora es una ley o una opción. Nosotros somos el cuarto estado en tener esto. Y muchas personas agarraron el lenguaje y lo editaron de acuerdo a sus leyes. Pero lo importante, la parte importante es que las personas toman su propia decisión. Ellos siempre son los que toman la decisión. Ellos están a cargo acerca de los acuerdos de la toma de decisión. Ellos escogen quién quieren que ayude, cómo quieren que le ayuden, de qué forma quieren recibir la ayuda. Vamos a explicar de esto un poquito después. El acuerdo básicamente dice este va a ser tu papel como persona de apoyo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y la persona es últimamente la que va a tomar la decisión. Es muy flexible, eh, puede ser un poquito más fuerte si necesita más apoyo o menos fuerte si no necesita tanto apoyo, o tal vez empieza con un acuerdo de toma de decisión y luego usted se da cuenta que necesita más apoyo en algún área, o empieza con un acuerdo y ya con un poquito más de práctica en la toma de decisiones en esa área en la que usted le preocupaba, y tal vez ya con la práctica ya no le da tanto miedo o ya no necesita tanto apoyo. La siguiente columna, el que está en azul, el azul palidito, es el conservatorio. Esto es una opción que no se utiliza muy a menudo, pero hay mucha gente que son muy buenos en tomando decisiones acerca de la mayor parte de las cosas en su vida, pero no las finanzas. Y el manejo del dinero es importante. Para un conservatorio, nuevamente, la idea es no perder sus derechos civiles. Ellos tienen que ir a juicio y decir, hey, juez, yo quiero que voluntariamente, yo quiero apuntar a esta persona, no sé, Liz, por ejemplo, y yo voy a designar a Liz que sea mi conservador para que maneje mis finanzas y propiedades. Y Liz está de acuerdo. En algún momento, si yo ya no necesito a Liz o Liz ha sido mala y ya no la quiero como mi conservadora de finanzas porque ha hecho cosas o simplemente ya no necesito su apoyo, entonces yo le puedo pedir al juez que termine ese conservatorio y el juez lo hará, a menos que seas legalmente incompetente. Este es el mecanismo que en verdad es el manejo del dinero donde sea el problema, básicamente. Y la persona dice, bueno, es que yo necesito ayuda para eso. Entonces hay un proceso legal con el juez para que designen a alguien como el conservador del dinero. Y esa persona no pierde la habilidad de decir, oye, yo quiero algo diferente, y no pierde ningún derecho civil en ninguna de las otras áreas de su vida. En la columna derecha, las apoderados, hay apoderados para la salud, apoderados para la finanza, y nuevamente estos son documentos flexibles, pueden ser hechos a medida. Algunas veces la gente va con algún abogado para que hagan esto y lo ajusten a sus necesidades. Esto es para un momento y un tiempo.
donde necesite apoyo en determinado momento y tiempo, donde el apoderado legal para el cuidado de salud, porque es lo que más o menos tienen más en mente, dicen, bueno, yo soy competente para tomar mis decisiones médicas, pero tal vez algo pasa y a Tammy le da un coma, entra en coma. Y en el punto en el que Tammy está en coma, entonces ella ya no es competente para tomar decisiones médicas. Entonces, el apoderado legal entra en acción y es el agente que yo ya he identificado de antemano y ahora ese agente temporalmente puede tomar decisiones médicas por mi parte. Y cuando yo salga de mi coma y vuelva a retomar la competencia, entonces yo vuelvo a tomar mis decisiones médicas y el agente ya no está activo porque ya la carta de poder para el cuidado de salud ya no entra en vigor. Usted puede poner un apoderado eh, para que sea, para que responda en caso de emergencias y la persona ya de antemano designó quién va a ser el agente en caso de que se necesite la carta de poder para el cuidado de salud. Una vez que esté activado, y cuando las cosas cambien y regresan a lo normal, se desactiva, como que vuelve a dormir. Entonces, hay una manera de escribir las cartas poder donde son a largo plazo. Y esto básicamente es para tener apoyo. Es como la persona y el agente siempre son los designados para tomar las decisiones. Yo lo veo esto más seguido con los apoderados financieros. Quien sea tome en consideración a quién designa como el apoderado para sus finanzas, porque se pueden gastar todo su dinero. Nuevamente, son dos áreas en la vida que cubren las finanzas y el cuidado de salud, pero es muy importante. También, antes de que sigas, tenemos una pregunta en el chat. Hay costos. ¿Puedes explicar el costo de obtener un conservador de finanzas o un apoderado legal? Algunas veces hay que pagar por someter los formularios, pero ¿hay algún costo para el conservador de finanzas o el apoderado legal? Bueno, vamos a ser claro, no hay costo para los formularios de divulgación o para los acuerdos de apoyo, de toma de decisión con apoyo, no hay costos, pero sí hay una forma en línea, es una forma general donde la gente puede rellenar y mucha gente escoge, especialmente si quieren un apoderado legal, para que sea más como a su medida, ¿no? A sus necesidades. Entonces van a un abogado para ver cómo lo estructuran. Y el abogado, claro que sí lo tiene que pagar. Y eso es un costo potencial, pero no necesariamente. Un conservador es un proceso de juicio y hay un costo por someter el, la petición. Y hay un momento en que tiene que ir al juicio a que el juez diga si lo aprueba o no. No sé qué tan caro sea, pero no creo que sea tan caro como un guardianship, la tutela, donde ahí sí hay más proceso y hay más cosas que se necesitan de antemano antes del juicio. Yo creo que hay por lo menos costos para someter las peticiones. No estoy muy segura, pero es un proceso de corte, de juicio. Generalmente el juez quiere asegurarse que el tiempo esté cubierto y que los cobros que se hicieron por someter las peticiones estén cubiertos. Ahora nos movemos al representante o el que se le paga. Para uno de ustedes, si usted tiene Seguro Social o SSI o SSDI, algunos de ustedes tal vez van a someter documentación para tratar de que su persona reciba el sistema del Seguro Social. La Administración del Seguro Social tiene una opción que se llama Representative Payee, que puede ser designado y el que se le paga directamente es alguien que recibe el cheque de beneficio a cargo de la persona y es responsable por pagar las cuentas de esa persona. Esto es
más como del lado más restrictivo, porque usted termina, si usted controla las cuerdas, va a tener mucho poder. Y ciertamente, un representante al que se le paga puede ser una cosa muy funcional, donde alguien recibe los beneficios y se asegura que todos los pagos se hacen y lo que sobre se vaya a la persona, pero también puede ser usado de manera que es muy abusivo y diga, no, no te voy a dar lo que sobró, ¿verdad? Porque no creo que tú lo estás gastando bien o lo quiero para mí u otras cosas. Entonces, no le quita los derechos civiles a la persona de, de tomar esta decisión, pero sí controla el flujo del dinero, que algunas veces es importante mantener. En la última columna lo que tenemos aquí es la tutoría o tutela legal y voy a hacer una pausa para decir que en ocasiones, especialmente con personas con discapacidades de desarrollo, este es el lugar en el que los profesionales hablan lo primero a las familias y lo primero que les dicen es ya han conseguido la tutoría legal, como si es una cuestión administrativa del montón de cosas administrativas que estás haciendo la solicitud de Medicaid, Seguro Social, y no, realmente no lo es. Es muy importante que entiendan lo que es antes de tomar una decisión sobre si es lo mejor para su familia. Puede que lo sea. Hay casos en los que la tutoría es lo más adecuado. Muchas veces es la primera opción a la que se refieren las personas y a muchos se les presenta como la única opción y en ocasiones no es la opción correcta para muchas personas y para muchas familias, porque esto no es solo para la persona a la hora de tener la tutoría legal. Así que está la tutoría o tutela legal, estás pidiendo a la corte que digan que la persona es incompetente legalmente para tomar sus propias decisiones. Y lo que le estás pidiendo al juzgado es que le quiten algunos o todos esos derechos civiles a la persona y se los transfieren esa autoridad de toma de decisiones a otra persona llamado el tutor o el tutor legal. Eso es lo que está pasando aquí. Una vez que se aprueba, cuando la Corte ha aprobado que alguien es incompetente, en muy pocas ocasiones se revisan esas decisiones, así que suele ser una decisión para toda la vida. Y si tienes si es una persona de 18 años que vas a vivir décadas, después de eso, esa tutoría legal no se va a revisar a no ser que ocurra algo muy grave que llame la atención del juzgado. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero una vez que se ha aprobado esa tutoría legal, la Corte lo más normal es que después apruebe, señale a otro tutor legal que diga que la persona es incompetente. Hay un proceso en la ley para restaurar esos derechos. Es una buena ley, pero a la realidad se convierte en una operación en la que en muchas ocasiones se refuerza todos estos parámetros. Y también hay que pagar para las tasas de la corte para hacer todo esto. Y seguramente también vas a necesitar con un médico que complete unos formularios que digan que sí, que realmente yo creo que esta persona no está capacitada para tomar decisiones. En ocasiones hay algún informe de un psicólogo y también hay un guardián ad litem que está ahí también. Es un proceso porque lo que está realmente ocurriendo es muy serio. Si piensan en que una tutoría legal que se le aplique a usted, no, seguramente ninguno de nosotros se voluntariaría, sería voluntario para decir, sí, no, yo voto porque Tim haga todas las decisiones sobre mí a partir de ahora. Muchas veces el guardián,
que es la persona que está bajo tutoría total, puede no entender siquiera qué es lo que está ocurriendo porque están yendo a la corte y en muchas ocasiones la corte no está evaluando todo esto. Estos casos se terminan en 15 minutos. Si quieren conseguirlo y pagar por ello, es muy fácil conseguirlo. Van a encontrar algún grupo de personas que van a decir sí, por supuesto, y algunos de nosotros le van a pensar a personas con discapacidad, van a decir sí, es apropiado. Pero no implica trabajo. Hay algunas cuestiones administrativas que se requieren para los tutores legales, que es durante toda la vida del guardián. Bajo estas leyes de tutoría legal hay dos tipos: el tutor del Estado, que es una cuestión financiera, y la tutora de la persona es todo el resto de cosas. En muchas ocasiones la misma persona se le señala en ambas funciones, guardián del Estado y de la persona, pero es importante señalar que hay dos distinciones, porque es posible que usted se le esté señalando para uno o para el otro, y las dos tienen unos requisitos administrativos. Las cortes y los condados pueden tener también requisitos adicionales más allá de los de la ley estatal, así que dependiendo de dónde esté usted, dónde viva usted, puede que haya más de lo que hay en las leyes. No voy ya a leer todo esto, pero he escuchado cada una de estas afirmaciones muchas veces de personas como ustedes o de profesionales. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado este tipo de cosas y ninguna de ellas es correcta. Así que es importante recordar cuántas de estas cosas están disponibles, porque una vez que te den la tutoría legal, mires a la lista de los profesionales, la columna, eso va a ser una experiencia que usted va a tener. Y no va a ser cierto en muchas ocasiones. Entonces, muchas familias, la tutoría legal es un momento, una evaluación de un momento en la vida y las limitaciones de eso. Funciona bien si la persona a la que estás evaluando nunca va a cambiar. Y hay personas en las que sí, esa es la realidad. Si tienes a una persona que quizás tenga un estado vegetativo y no hay ninguna indicación de que nada va a ser diferente, entonces la tutoría o tutora legal estás evaluando a esa persona en ese momento en la vida y van a seguir estando en ese estado. Entonces sí, en ese caso funciona. Si eres una persona que es joven y puedes seguir desarrollándote y tener experiencias adicionales, quizás cómo eres a los 18 no va a ser como eres a los 25, a los 35 o a los 40. Y entonces no importa lo que hagas, ya estás constreñido por esa decisión que se tomó en ese momento de la tutoría legal. Y eso no es la realidad para muchas personas con discapacidades de desarrollo. Es una herramienta muy pobre para también manejar una crisis, por ejemplo, personas con problemas problemas mentales. Por ejemplo, Britney Spears tuvo un problema de salud mental aguda en el momento que se tomó esa decisión, y entonces esa tutoría legal quizás era apropiado en ese momento, pero después ya no estaba en ese estatus, en ese estado, y quizás ya no era lo adecuado. Y aquí es una vez que se enciende esa luz, ya está encendida para siempre. Una vez entonces lo que se le está pidiendo a la corte es que se le está pidiendo que evalúe si alguien puede tomar sus propias decisiones legalmente. Entonces, si alguien viene y dice, hey, me gustaría cambiar esto, el juez tiene que decir, tuvimos un error, hicimos un error la primera vez, o qué es lo que ha cambiado desde que nosotros pensamos que era usted incompetente y que ahora usted es incompetente. Entonces, desde la persona que está bajo tutela, tú tienes que abogar por tu propia competencia y probarla para que todo esto cambie. En muchas ocasiones
Lo que quieres que cambie siempre está en las manos de los jueces. La corte siempre tiene el control. Ellos son quienes deciden una vez que se ha instalado ya esa tutoría legal. Hablamos un poco sobre cómo se siente no ser capaz de tomar tus propias decisiones. Muchas personas con discapacidades con las que hablo lo describen como que el tutor cada vez está tomando más y más decisiones porque la gente se acostumbra a ser quien toma las decisiones y después quieren tomar más. Entonces no hay mucho control por parte de la corte. Entonces un tutor legal puede actuar de buena fe, pero pueden estar llegando más allá de la autoridad que les otorga la tutoría legal. Y si usted es la persona que está bajo tutela, es muy difícil saber qué hacer. Entonces hay muchas personas que describen esta experiencia como una erosión de los derechos que tienen o de los derechos que puedes perder. Son derechos que puedes perder como persona. Todavía tienes esos derechos, aunque estés bajo una tutoría legal. Siempre me gustaría decirle que nos quedan 5 minutos antes de que cambiemos. Sé que dónde estamos, pero simplemente te quería decir para que señales las cosas más importantes que quedan. Entonces, voy a pasar a hablar sobre la toma de decisiones con apoyo. Esto es muy diferente de la tutoría legal. Asume que tú puedes tomar tus decisiones y que puedes pedir ayuda sin tener que perder tus derechos civiles, y que es algo que ustedes y yo hacemos cada día. Cada vez que salimos y decimos, necesito comprar un carro, ¿cuál debo comprar? Y intentamos a preguntar a los amigos. Esa es una forma de toma de decisiones con apoyo. Consultamos a expertos en nuestra vida y ellos nos dan información y nosotros tomamos la decisión. Ya sea la licuadora que compro o a quién voy para hacer los impuestos, ustedes pueden decir esa decisión y pueden hacerlo. Pero entonces, ¿por qué? Pues necesitamos esa toma de decisiones con apoyo, porque de los prejuicios que tenemos, asumimos que hay personas que no pueden tomar decisiones y entonces necesitamos un papel que les da validez para decir que sí que pueden. No todo el mundo puede hacer estos acuerdos de toma de decisión con apoyo, pero las personas con discapacidades de desarrollo pueden hacerlo. No tienes que ir a un doctor para probar que puedes usar estos acuerdos. La ley asume que si tú dices que puedes, es que puedes. Nosotros confiamos en ti para que te autoidentifiques si tú perteneces a uno de estos grupos. La toma de decisión apoyada no constriñe la capacidad de tomar decisiones y tampoco restringe los derechos de la persona. Las que dan apoyo no toman las decisiones en lugar de las personas, tienen algunas funciones concretas y esos son ayudar a acceder a información, que es algo muy importante, que muchas personas lo hacen para tener muchas personas que tienen problemas de audición y no pueden dar todas las opciones que les da un teléfono, y hay personas que no pueden navegar esos menús, y una persona que les puede ayudar es la ayuda que necesiten. Puede ayudar a las personas a acceder a información, a entender la información. No sé cuántas cartas reciben de agencias estatales que son en un lenguaje que se pueda entender. Yo no recibo ninguna. Yo nunca he recibido una carta que sea comprensible. No es siempre fácil poder entender cosas que son muy importantes que se les da a los participantes. Una persona, para dar el apoyo, se puede designar para que alguien le ayude a entender cuáles son las opciones, los pros y las contras de todo eso, igual que lo harías con un grupo de amigos. Y muchas veces se le da menos valor a esto, y una de estos muchas veces en esta ley es ayudar con el transmitir las decisiones a otras personas, de personas que tienen parálisis cerebral y no pueden transmitir esto, y muchas veces lo único que necesitan a alguien que les apoye, alguien que sepa y que les puede interpretar correctamente para transmitir la información a un profesional que no les entiende. Eso es lo que quieren.
No puede tomar mucha información, pero lo puedo leer. Puede tener diferentes acuerdos para la toma de decisiones con apoyo, porque hay diferentes personas en su vida que tal vez usted confía con diferentes tipos de decisiones. La persona que usted quisiera que le diera recomendación de impuestos o para comprar carro, tal vez no es la misma persona. Ahora, si está bajo la tutela, el guardián tiene que ser responsable por todo. Entonces, esta es una manera de pensar en cómo yo construyo una red de apoyo e identifico diferentes personas que son capaces de contribuir, aunque sea un poco, en las áreas donde ellos están más cómodos. Usted puede cambiar la toma de decisión con apoyo y el apoyo, la persona que apoya tal vez puede decir, yo no te puedo dar este nivel de apoyo, este es un documento que necesitamos revisitar y editar en algún momento y lo puede hacer cualquiera de las dos personas. Eso es lo importante porque la gente cambia con el tiempo. La otra pieza grande de la toma de decisiones con apoyo es que los acuerdos pueden ser para cualquier decisión, no necesariamente tiene que ser finanza o salud. Hay cosas, y y claro, voy a utilizar una carta poder para el cuidado o alguna forma de divulgación en combinación con una toma de acuerdo, una toma de decisión con un acuerdo de toma de decisión. No necesariamente tiene que ser una tutela. Puede tal vez tener una toma de decisiones de acuerdo con un poco de tutela cuando la gente todavía tiene ciertos derechos, pero la mejor opción que tiene no va a ser la tutela. Si necesita ayuda para averiguar dónde puede vivir, el acuerdo le puede ayudar. Hay una forma estandarizada que está en el centro, en el sitio web de DHS. Hay diferentes tipos de toma de decisiones en el formulario y es flexibilidad, hay otras categorías que usted puede rellenar. Muchas de las personas terminan con una red diversa de personas que les van a ayudar, ¿no? Siempre es un miembro de familia. Y yo lo digo con mucho amor para la gente que está en el cuarto, muchos familiares que están en el cuarto. Muchos de nosotros no vamos a estar ahí, porque cuando tú eres el guardián, el juez va a designar otro guardián. Y tal vez este guardián ni siquiera los conozca, tal vez sea un guardián de alguna corporativa. La gente aquí identifica quién quiere que le apoye. Puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser un colega, alguien que les conozca de algún aspecto de su vida o de manera general. Y esto es importante porque, bueno, para muchos adultos mayores, los amigos son las personas de la que reciben más valor. Eh, Esta es la manera en la que las personas que no son parientes pueden apoyarlos de alguna manera y es importante. Hemos hablado de cómo se puede ajustar para que sea un poquito más rígida o se puede ser un poquito más no tan rígida. Si las personas no necesitan una tutela, tal vez la persona tiene demencia y es de 65, tiene 65, bueno, pues entonces ya podemos hacer la tutela cuando realmente se necesita, cuando hay necesidad de extender la toma de decisiones, nuestra capacidad de la toma de decisiones. Aquí hay un enlace al formulario que está en el sitio web de DHS. Usted lo puede rellenar. Lo único que necesita hacer para hacerlo legal la persona lo rellena, se identifica como una persona de apoyo, identifica qué papel va a jugar y tienen que firmarla bajo dos testigos. Esos testigos tienen que tener más de 18 años o un notario público. Y usted tiene un papel legal que tiene que incluir y se lo tiene que llevar a todos los lugares donde usted vaya eh, y usted debe tenerlo en la mano por si tiene que hacer cambios, justo como haría con cualquier otro documento legal.
no hay ningún costo, no hay ningún costo asociado con someter esto. Eso está gratuita en el sitio web. Hay un toolkit. Ese link es para que les ayude. Y con esto, bueno, pues vamos a tomar preguntas. Bueno, conforme nos movemos ahí, vamos a dejar de compartir para que yo pueda poner el próximo PowerPoint para Liz. Hay una pregunta, dice, ¿alguien puede ayudar a que las familias naveguen la toma de decisiones y los acuerdos de la toma de decisiones con apoyo? ¿Tú sabes si hay algún grupo que trabaje en eso? Bueno, sabemos que la ley es tan fácil como es posible. En verdad no hay personal del Estado que esté esperando a que usted les llame para ayudarle a averiguar cómo hacer un acuerdo. El toolkit, las herramientas que están ahí, el kit de herramientas que están ahí, le van a guiar paso por paso y le van a, para que usted pueda decir, bueno, ¿qué tipo de apoyo necesito? ¿Cuáles son las personas en mi vida que me pueden apoyar? Tips acerca de cómo tener estas conversaciones, cómo revisitar los acuerdos. No hay nadie que le va a ayudar tampoco con la carta poder, el apoderado legal o la tutela, nada más para ser claros. Este es un área donde en verdad no hay mucha asistencia técnica, pero nosotros esperamos que entre esta presentación y la barra de herramientas que le sirva como camino para rellenar el acuerdo. El lugar que yo apuntaría y que parece ser también muy abierto a ayudar a las familias para ayudarlos a que entiendan qué es lo que dice el formulario, es el Independent Living Center. Normalmente ellos ayudan mucho a las familias a entender los formularios y a rellenarlos. Si usted quiere, voy a compartir la nueva presentación en un segundo. Tami, ¿te puedes quedar en caso de que las personas necesiten ayuda cuando terminemos? Sí, parte de esto es porque que no puedo ver cómo ver el ratón en el otro, en mi otra computadora, pero aquí voy a quedar. Bueno, pues muchísimas gracias. Siguiente diapositiva. Una de las cosas que yo quiero compartir es acerca de cómo yo como coordinadora puedo ayudar con el proceso. Yo puedo ayudarlos con el referido al ADRCR. Cuando tengan 16 años y medio, yo les puedo ayudar a coordinar con las agencias que pueden colaborar. Le puedo ayudar a proveer cualquier documentación de incapacidad siempre y cuando yo tenga una forma de divulgación firmada. Y puedo escanear cualquier documento que usted necesite siempre y cuando tenga la divulgación firmada. Puedo obtener información, panfletos, lo que sea que necesite para aprender de sus opciones y les puedo ayudar a planear el PTP, el plan de transición postsecundaria y los pasos que necesita tomar en este proceso. Les puedo ayudar contestándoles preguntas, dirigiéndole a la persona que necesita hablar. Puse algunas links aquí, también van a estar en el chat. Quiero hablarles bien cortito acerca de la determinación y la abogacía. Estos son muy buenas habilidades que los estudiantes deben de desarrollar en la mejora de sus habilidades. Y también, bueno, cuando salen del high school, del bachillerato, los que tienen más autodeterminación tienen mejores oportunidades, también se mantienen más seguros. La autodeterminación se puede desarrollar de manera apropiada a su edad y es individuo a cada estudiante. Los servicios de transición son predicadores. Cuando uno le dice al estudiante que determine su propia abogacía, pueden trabajar en tener juntas un poco más involucradas con nosotros en lugar de que nada más está ahí, colaborar con los educadores de educación general para que vean qué opciones tienen en los currículos y oportunidades, ¿no? Para que
aprendan la autodeterminación y está bien intentar y no ser exitoso. Esta le va a ayudar a ser resiliente y también para que el staff le permita la ayuda, para que le ayuden a obtener estas habilidades. Hay que tener hay que tomar iniciativa para que puedan tomar las consecuencias de las acciones. También hacerlo de diferentes maneras, obteniendo diferentes métodos de comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos para que seamos autodeterminantes? Vamos a hablar de otros ese trabajo u otro trabajo, los maestros, la comunidad, hay que visitar lugares, hacer una lista, hacer un portfolio. Yo tengo portfolios que les puedo enseñar, a animarlos a que participen. Es mucho más poderoso cuando el estudiante es el que está dirigiendo su junta de IEP y diga, no, esto quiero, no, no quiero esto. Es su educación, es su futuro. Nosotros queremos que ellos puedan decir sí o no, o que den ideas. Ayúdeles para que puedan ellos expresar sus ideas. Dele la oportunidad de contestar las preguntas. Hay muchas veces en las que yo estoy hablando con un niño en una junta de IEP o algo así, y el papá y alguien más contesta por ellos. Entonces, queremos asegurarnos de que les estamos dando la oportunidad de que ellos digan eh, las cosas, que contesten las preguntas. Vayan a los campus, hagan investigación en línea, que los estudiantes se preparen su propio lunch, laven la ropa, programen sus propias visitas al doctor, que hablen por teléfono, es una habilidad que es importante. La oficina del doctor normalmente no manda texto, no anda haciendo Instagram. Entonces hay que hablar por teléfono, utilizar el correo electrónico es importante, que revisen las tarjetas de progreso. El portfolio, alguien me hizo una pregunta en el chat, el portfolio es algo que le permite tener todas sus cuotas en un solo lugar, ya sea el IEP, los reportes, sus experiencias para el trabajo, diferentes documentos que tal vez vaya a necesitar. Yo le puedo mostrar cómo se ve uno de estos si quisieran. Siguiente diapositiva. Yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero por favor, que hable un poco más despacio. Entonces, los tips para la autoabogacía. Nadie entiende sus derechos y responsabilidades. Hay que aprender todo lo que usted pueda acerca de las incapacidades, sus necesidades, sus áreas de dificultad. Sepa cuáles son sus acomodaciones y por qué las utiliza y por qué sí, por qué las necesita. Sepa cómo comunicar de manera efectiva sus necesidades y preferencias verbal, visualmente, al agarrar algún otro método de comunicación. Vea cuáles son las personas de contacto y cómo contactarlas si es necesario. Sea capaz de hacer preguntas o si algo no entendió o necesita clarificación, no tenga pena, haga las preguntas. Estamos ahí para eso, para que usted pueda entender y que tenga el poder de tomar decisiones. No siempre es fácil, aunque sea fácil, no siempre lo es. Queremos que empecemos con los papás y los guardianes, pero queremos que usted también tome las riendas de esto, explique a su hijo las razones de la IEP, por qué le está ayudando y qué significa para su éxito en la escuela. El nivel de comodidad va a lidiar el camino. Algunas veces los niños dicen, no es nada, estas acomodaciones o estas cosas las utiliza todo el mundo y necesariamente no es cierto. Les queremos asegurarnos de que usted entiende lo que es el IEP, la razón para eso. Tiene que contactar a su trabajador social si hay que discutir más cosas. Queremos que usted modele cómo hacer preguntas para que su hijo vea esto está bien. No sea pasivo. Queremos que sus preguntas sean contestadas para que asegurarnos de que usted entienda. Queremos que usted aprenda todo lo que pueda de las incapacidades, sus necesidades en sus áreas de necesidad. Usted sabe por qué su niño está en educación especial. Sabe lo que es una etiqueta, una categoría. Nosotros le damos muchos acrónimos en educación especial y esto es confuso. Usted sabe por qué están ahí, sabe lo que es cada categoría. Usted entiende los componentes de la IEP y lo que se requiere por ley.
es difícil para nosotros como papás de adultos. Puede ser muy difícil para un niño entenderlo. Entonces hay que aprender todo esto en conjunto con el niño y nosotros vamos a explicar todo conforme podamos para el niño, de acuerdo a la edad. Queremos que aprendan del IEP lo más temprano posible. Hay niños en la primaria que se presentan en las juntas de IEP. Entonces, ellos dicen lo que quieren, lo que les gusta, lo que quisieran por el futuro. Puede ser una porción del IEP, no necesariamente tiene que ser todo, pero lo que sea para involucrarlos es muy importante. Cuando hablamos sobre las adaptaciones que necesitas, eso hacen que todos trabajen un poco al mismo nivel. Se trabaja con el estudiante para facilitar su comprensión y para que practiquen al explicar cuáles son sus adaptaciones. Cuando vas a la universidad, la universidad no quiere escuchar de los padres, quieren que el estudiante sea capaz de abogar por sus propias adaptaciones o acomodaciones. Estuve hablando con un estudiante en un plan de transición y ella tenía una discapacidad de matemáticas y esta pues, pedía que hubiera alguien que le leyera el examen y el tiempo extra. ¿Cómo vas a cómo vas a pedir eso? Porque no tienes una discapacidad de lectura. Así que entonces practicamos cómo hacerlo y ella abogó por esas adaptaciones para sí misma. Así que es importante que entiendan lo que necesitan y cómo abogar por ello. Esas responsabilidades caen sobre sus hombros según siguen avanzando y es importante seguir practicando y fallar. Es la clave para que sea una habilidad permanente y desarrollada. Entonces, ¿cómo puede el abogar por uno mismo y la autodeterminación se relacionan con el tema de hoy? Mientras exploramos la cuestión de la tutoría legal y otros modos de apoyo, el tener estas habilidades para ser un participante activo en la navegación de este proceso es muy importante cuando son en ese momento personas que van a ser dentro de 5 años. Desarrollar estas habilidades les ayuda a ser más independientes en la vida en el futuro y tener una participada más cercana a la que quieren tener y les ayuda a ser participantes activos en el proceso en toda su capacidad y les ayuda para que tengan un mayor éxito y que vivan lo más independiente posible y les incluye también en el proceso y les ayuda a entender a sí mismos quiénes son como personas y les da ese sentido de empoderamiento. Yo puedo hacerlo y lo haré. Nada, no hay nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, algunos recursos que comparto aquí sobre algunos reuniones de plan individualizado de estudios que los dirigidos por estudiantes pueden mirar algunos de esos recursos. Entonces, el éxito está movido por cada persona y lo que necesitan y lo que desean. Entonces terminamos nuestra tercera charla de transición. La próxima va a ser la próxima semana con Tim, que va a hablar sobre salud para personas con discapacidad y también para hablar sobre sobre el seguro social. Y también después vamos a tener también el programa de South Prairie de más allá de los 18 años y empleo. Y vamos a tener un invitado para hablar en esa también. Y aquí estos son los enlaces de nuevo para apuntarse para la siguiente charla. Y aquí está mi información de contacto. Y muchísimas gracias a todos, a ti y a los intérpretes y también a Tami. Y si tenemos alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer en este momento. Creo que Tina también incluyó un enlace en el chat para hacer una encuesta. ¿Alguna pregunta para Tami? Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden encender el micrófono y pueden poner la pregunta en el chat también si quieren. Y después la leeremos por ustedes. Así que les apreciamos su tiempo y su paciencia. Muy bien. También podemos también aceptar que les hemos dado un montón de información, así que muchísimas gracias a todos y vamos a cerrar y vamos a dejar de grabar. Así si tienen alguna pregunta que no querían hacer durante la grabación, entonces pueden esperar y así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos.